La bronquiolitis no es más que la inflamación de la parte distal del bronquiolo respiratorio. Ese bronquiolo respiratorio que se encarga también y participa del proceso de intercambio gaseoso. Ese bronquiolo respiratorio es el que tiene los conductos de Lambert que comunica bronquiolo con otro bronquiolo o con un saco alveolar vecino. ¿No? Y los sacos alveolares que tienen los poros de Kohn. Esas estructuras generalmente no están bien desarrolladas en niños pequeños. Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio u obstructivo de esta zona va a generar molestias. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el virus sincitial? Que es el que generalmente viene y origina este problema. Viene y se ubica en esta zona, después de que pasó por las fosas nasales y todo, ¿no? Ya sea porque pasó o porque el niño lo aspiró. Y en esta zona de este virus empieza a hacer citólisis y dañar mucosa o epitelio y genera un proceso inflamatorio. En esa zona destruye los cilios, se los come de forma selectiva y genera residuos. En esa zona, por el efecto de las prostaglandinas que se activan, se aumenta la congestión vascular, tanto bronquiolar como venosa, y se produce un aumento en la permeabilidad por mayor presión hidrostática y el líquido se extravasa hacia este territorio, incluso antes de que se produzca la necrosis de los cilios. En este nivel se libera histamina, serotonina y tromboxano. La histamina produce vasodilatación y broncoespasmo. El tromboxano produce microtrombosis y broncoespasmo. La serotonina facilita el flujo. Entonces con ellos tenemos otro problema que nos produce congestión vascular, que nos produce mayor presión hidrostática y que asociado a la vasodilatación por las prostaglandinas aumenta la permeabilidad vascular. Y el efecto del tromboxano y la histamina genera que este bronquiolo se cierre, se contraiga, que obstruya el pasaje del aire, asociado al tapón de secreciones que se producen producto de la necrosis de las células de los cilios o producto de la migración leucocitaria que se produce. ¿Ya? Entonces produce un efecto obstructivo restrictivo a la entrada y salida del aire. Por lo tanto, cuando se produce la bronquiolitis, dependiendo de su momento, puede haber simplemente trasudados y exudados, o puede haber el espasmo bronquiolar en esos pacientes más graves y complicados. ¿Ya? Por eso es que habla de engrosamiento, ¿ya? Y habla de espasmo. O la hipersecretora, que es la vasodilatación, de acuerdo a la clasificación histológica. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Producto de esto habrán áreas del pulmón que no van a ventilar normalmente. Entonces este efecto va a originar que el aire, al intentar entrar, no lo consigue adecuadamente. Y nuestro organismo va a sufrir y a este nivel va a haber menor presión de oxígeno.
Y eso se traduce en una hipoventilación. ¿Sí? Este efecto de la hipoventilación, asociado a ese proceso obstructivo o restrictivo por el por la vasoconstricción, broncoconstricción, y el taponamiento, obliga a que el organismo busque cómo meter aire. Pero para que el organismo busque cómo meter aire, esta hipoventilación nos va a originar primero una disminución de la presión arterial de oxígeno, que en otras palabras ustedes conocen como hipoxemia. ¿Ya? Esta hipoxemia automáticamente estimula los quimiorreceptores aórticos, carotídeos y pulmonares e induce que a través del sistema simpático adrenérgico se estimule el sistema respiratorio. De esa manera se obliga a que el cerebro estimule a los músculos e induzca mayor potencia y a mayor fuerza de esa respiración para hacer que el aire ingrese para vencer esta obstrucción. Entonces el aire va a poder entrar, tomando en cuenta que los músculos respiratorios son mucho más potentes. Y entra en forma brusca, y esa brusquedad hace que estas paredes bronquiolares vibren. Y eso hace lo que produce el estridor respiratorio, un ruido áspero al entrar el aire. ¿Ya? De esa manera va a llegar oxígeno a este saco alveolar y va a intentar generar hematosis adecuada, pero no en cantidad suficiente de que este paciente va a estar en hipoventilación, porque esta deuda de oxígeno se va a seguir presentando. ¿Ya? Entonces el aire ingresa, pero cuando quiere salir se encuentra con el tapón de mucos, el espasmo y la debilidad de los músculos expiratorios, y eso provoca que el aire salga lento y genere ese ruido de silbido que ustedes conocen, que son las sibilancias. ¿Ya? Independientemente a esto, ese paciente que está generando mayor esfuerzo respiratorio va a generar que los músculos se contraigan con mayor intensidad, dependiendo del grado de obstrucción y de taponamiento o de espasmo. Entonces, dependiendo de ese grado de taponamiento, de presión, el esfuerzo será mayor. Y a mayor esfuerzo van a presentar otra manifestación, que es el tiraje. Es esa depresión del diafragma, de los intercostales, de los espacios intercostales, a nivel supraesternal o supraclavicular, con contracción de los serratos esternocleidomastoideos, y aparece lo que produce el aleteo nasal. ¿Ya? Entonces van a tener esa dificultad para respirar y que se manifiesta como disnea, que es la falta de aire. Y cuando el paciente le falta el aire, dice: me falta el aire, no puedo respirar, y empieza a hacer esfuerzo. ¿Ya? Entonces, y aparecen estos efectos. Producto de las secreciones que tienen este nivel, ya sea por exudados o trasudados o restos celulares, se forman burbujas de agua mezclada con aire que pasa y forman estertores crepitantes pequeños en este territorio, que pueden pasar a niveles más superiores. Entonces podemos encontrar estertores moderados o gruesos, ya los pillamos arriba, ¿no? Pero normalmente son pequeños, estertores crepitantes finos.
que son distintos a los estertores sucrepitantes, que los estertores sucrepitantes se producen en los espacios muertos fisiológicos que empiezan a trabajar, o espacios muertos fisiológicos que sufren procesos de inflamación asociados a procesos inflamatorios crónicos. Entonces, aquí también podemos encontrar estertores sucrepitantes. ¿Por qué? Porque si bien se taponan en algunas de estas áreas, y cuando estas áreas se taponan por estos espasmos, por estas secreciones, por ese edema, por esa hiperplasia glandular, el aire se va a ir hacia otras zonas, áreas de los pulmones que normalmente no intercambian gases, pero que tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces empiezan a funcionar las áreas de los espacios muertos fisiológicos a nivel de la cisura o a nivel superior. Nosotros a nivel superior tenemos gran cantidad de aire, pero no interviene en la hematosis normalmente. Entonces empezamos a generar que esos sacos alveolares empiecen a trabajar. Y eso aparece, y eso hace que aparezcan los estertores sucrepitantes, ¿ya? Donde normalmente no escuchamos, porque generalmente lo escuchamos a nivel de las bases. Esas son las áreas activas. Entonces vamos a tener estos problemas. Tenemos la hipoventilación, tenemos la disnea, tenemos la sibilancia, tenemos el estridor, ¿sí? Tenemos el tiraje. Y a medida que implique mayor hipoventilación, vamos a tener mayor grado de desaturación de la hemoglobina. Y eso nos lleva a diferentes grados de cianosis. Cianosis de tipo central, por falta de difusión-perfusión asociado a este problema de redistribución de oxígeno. Porque estamos a nivel de redistribución, es decir, y de intercambio. Como producto de este proceso inflamatorio, la acción de las prostaglandinas, interleucinas, la histamina, pues, que actúan como mediadores, aparecen febrículas, si es por virus, o aparece fiebre alta, si es por una bacteria. Y van a aparecer mialgias y artralgias, de ahí que los niños se vuelven llorones, porque les duelen las articulaciones, los músculos. Pero ese problema está generado producto de que al no haber oxígeno hay hipoxia muscular. La hipoxia muscular, ya les dije, creo que les dije la semana pasada, que producía ácido láctico. Y el ácido láctico es el que induce la activación del proceso inflamatorio a nivel músculo tendinoso. ¿Ya? Pero si este proceso sigue empeorando, este niño sigue haciendo mayor hipoventilación, los músculos respiratorios también se cansan y producen ácido láctico. Y el niño, al querer inspirar o al querer expirar, va a generar un quejido. ¿Ya? Porque hace esfuerzo para meter y sacar. Y eso se llama quejido respiratorio y es propio del paciente que está haciendo insuficiencia respiratoria grave, con acidosis respiratoria y metabólica. ¿Ya? Estos niños, como producto de que el aire ingresa y no sale, va generando acúmulo de volumen residual. Se va quedando oxígeno que se va consumiendo de a poco y va generando acúmulo de dióxido de carbono. Más dióxido de carbono que oxígeno. Y va distendiendo los sacos alveolares, que si los empezamos a ver, entonces empieza a distender las áreas de las basas, que es lo que primero empieza a sobredistenderse. Y empiezan a formarnos áreas de enfisema
vasodilatación de segmentos, de lóbulos, como producto del volumen residual aumentado que se está generando. Se está generando una ocupación de espacio aéreo de pulmón por aire que no puede ser exhalado. Está disminuyendo la capacidad corriente, la capacidad forzada de ese paciente. Por lo tanto, su volumen respiratorio cae. Y esto no favorece la producción de acidosis respiratoria. Y secundariamente, la acidosis metabólica asociada a la producción de ácido láctico. El hecho de que no exista oxígeno suficiente nos puede llevar a que el corazón no reciba oxígeno, no bombee suficiente cantidad de oxígeno, se nos produzca una vasodilatación cerebral, se nos produzca una irritabilidad de meninges por el edema del cerebro que se puede producir asociado a la producción de óxido nítrico que se activa por el proceso inflamatorio que produce mayor vasodilatación, y este niño empieza a deprimirse, ¿verdad? Con lo que genera mayor hipoventilación y también sufre de trastorno cardíaco. Si el proceso no se desobstruye, no se soluciona, el aire que está acá se va a reabsorber o se va a ir a las áreas superiores por ese proceso de intercambio de los conductos de Lambert o los poros de Cone. Y este saco alveolar va a dejar de producir surfactante. Que al no producir surfactante, siempre y cuando ya no lo haya producido antes, entonces va a aumentar su tensión superficial, va a tener menor elasticidad y va a tener mayor cohesión. Y esto produce que el saco se colapse, se cierra y nos produce complicaciones como son las atelectasias laminares, segmentarias, lobulares. ¿Ya? Se reabsorbe el aire y el saco se colapsa. Entonces nos produce atelectasia. Si no lo solucionamos pronto, el problema de la desobstrucción, inducimos a que este paciente vuelva a respirar normalmente, esto nos genera atelectasia definitivas. No nos deja secuelas. ¿Ya? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la bronquiolitis idiopática, que es de tipo inmunológica, por déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enzima proteolítica que daña la membrana del epitelio. Entonces se come el tejido de colágeno, las fibras elásticas y de reticulina que tienen estas paredes alveolares y los conductos bronquiolares. Y los fibrosan y nos van generando áreas de atelectasia progresiva. Es la complicación mayor. ¿Ya? Entonces de ahí que aparece que este pulmón en área de retención vamos a tener una especie de hiperinsuflación torácica con esa imagen del tórax negro que semeja a un cuadro de asma o de enfisema o de bronquitis obstructiva, con la diferencia que el asma rara vez se produce en niños menores y lo mismo que la bronquitis obstructiva, y el enfisema generalmente no. A veces presentan problemas obstructivos por cuerpos extraños, por ejemplo. Es una de las causas más frecuentes. ¿Ya? Que vayan y taponen determinadas zonas. Tenemos eso. De ahí que tenemos que pensar la edad del niño, el ambiente, los hábitos, las costumbres, su estado nutricional. Un desnutrido no produce surfactantes en forma adecuada, peor si es prematuro. Ahí la falta de formación de esta estructura ya tiene un problema de mala ventilación. Peor si le llega el virus, va a generar un proceso inflamatorio que va a empeorar su cuadro. Entonces,
Cuando tenemos el efecto de insuflación, tendremos timpanismo torácico, con áreas de no circulación del aire, por lo tanto el murmullo vesicular y las vibraciones vocales van a disminuir o van a estar ausentes. Pero sí van a haber sibilancia, van a haber estridor, pueden haber roncos, va a haber cianosis muy mayor y va a aparecer la disnea, ¿no? El tiraje o el quejido. Y si nos encontramos con un foco ya de complicación de atelectasia, pues vamos a tener un pulmón retraído, único bilateralmente, ¿no? Con menor elasticidad, con tendencia a matidez y con ausencia de ruidos y de vibraciones vocales. ¿Ya? Entonces eso son complicaciones. Y la atelectasia es una complicación tardía, por falta de actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Puede haber fallas de pulmonar? Claro que sí. Si no hay oxígeno y tenemos un vasoespasmo, la arteria pulmonar es la primera que se altera. Aumenta la resistencia de la arteria pulmonar, genera reflujo de sangre hacia el corazón derecho, lo dilata, genera reflujo de sangre hacia las venas cavas, genera hipertensión portal. No hay circulación de sangre hacia el lado izquierdo, no hay volumen de eyección, nos genera vasoconstricción y isquemia renal, nos induce insuficiencia renal, nos induce a oliguria y anuria, nos activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética, ¿ya? Es por eso que le decían a los padres ver si la ingesta y eliminación de Claro. Ese paciente, como producto de la estimulación, está respirando rápido, ¿sí? Respira rápido, pero lo que está eliminando es vapor de agua. Entonces está generando pérdida de agua por convección. Entonces deshidrata al niño, asociado a las febrículas, y el efecto de que se le obstruyan las fosas nasales y que si le meten la mamadera no va a poder chupar, entonces va a rechazar. O que existe una inflamación, que el simple contacto de la mamadera o el pezón con la orofaringe le va a inducir al vómito. Porque la orofaringe es una zona que induce vómito cuando se la estimula. Entonces los niños se deshidratan por vía aérea, por vía digestiva alta, independientemente que el efecto inflamatorio también los lleva a producir diarreas por el efecto de las prostaglandinas y la acción colinérgica que nos induce posteriormente el efecto parasimpático y nos lleva a producir diarrea. ¿Ya? No sé, diarrea mucosa, producto de la cantidad de muco que el niño no sabe botar, pero sí lo deglute y lo trae y lo elimina. ¿Ya? No es corriente verlo, pero se puede ver. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que los niños se deshidratan y empiezan a tener otro tipo de problemas. ¿Ya? Y la falta de volumen circulante genera pues vasodilatación cerebral, y a este nivel también se produce óxido nítrico que facilita la dilatación cerebral, y la hipoxia genera vasodilatación, genera irritabilidad de meninges y los niños se deprimen o convulsionan y hacen paro cardiorrespiratorio asociado a esa acidosis respiratoria y secundariamente metabólica. Metabólica primero por ácido láctico, después por mala eliminación de amoníaco, después por trastornos hepatopancreáticos. ¿Ya? ¿Preguntas? El hecho de que exista irritabilidad neurológica por la vasodilatación también origina un niño irritable, ¿ya? Llorón. Entonces, cuando hay irritabilidad, hay vómitos, hay convulsiones, hay el enfisema o hay la retracción
hay el quejido. Entonces estamos ante un caso de un niño que, si no lo cuidamos adecuadamente, se nos va a escapar. Tomando en cuenta que nos hacen también insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha. El tratamiento, pues ya lo dijeron ellos, si es virus, es la ribavirina, si es que se certifica que fuera virus. Si no, no vale la pena darle porque es caro. También hay otros antivirales que se pueden utilizar, pero no hace falta. Lo importante es la rehidratación, la oxigenación, la masoterapia que se puede hacer para que ese niño pueda respirar y desplace las secreciones, las nebulizaciones con suero fisiológico, con corticoides o con adrenalina para que descongestione esa membrana, ¿ya? Facilite la reabsorción de líquidos, estabilice la membrana alveolar y la bomba de sodio a nivel pulmonar. Se puede dar también corticoides por vía intramuscular o subcutánea, dependiendo de la necesidad. Y el oxígeno, que es indispensable en los casos graves, para evitar la hipoxemia y la hipoxia generalizada, que es la que mata al paciente. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Doctor, creo que no era recomendable dar Se puede dar fluidificantes, pero una vez ese niño ya se esté controlado. No de por sí, porque muchas veces lo puede generar mayor taponamiento. Si no lo desobstruye, va a acelerar el niño. ¿No hay preguntas?